Hola, el día de hoy vamos a ver el tema de desarrollo de prismas del curso de diseño de ingeniería 2. Aquí vamos a ver tanto prismas completos, truncados, con túnel. Entonces empezamos con este planteamiento. Si quieren hacerlo exactamente igual, este es un prisma de base pentagonal, el cual está inscrito en un círculo de radio 50. A su vez está girado 30 grados en sentido antihorario y su altura es de 150. Entonces, cuando hacemos las vistas, ya deben saber cómo se tienen que hacer. Tenemos que analizar cuáles son las líneas visibles y ocultas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las visibles? Todo lo que está al frente. ¿Cuáles están al frente? 1, 1', 2, 2' y 3, 3', ¿verdad? ¿Verdad? Acá está. ¿Y cuáles son las líneas que van a estar ocultas? Todo lo que está en la parte posterior. 5, 5' y 4, 4'. Aquí están. Entonces podemos empezar con el desarrollo. Para ello vamos a hacer una proyección al costado de la vista frontal de altura igual a la altura del prisma. ¿Por qué hacemos esto? Porque este va a ser el inicio de las paredes del desarrollo. ¿Por qué hacemos esto? Porque un prisma como este de aquí va a tener paredes rectangulares. Igual al ser truncado o al tener un túnel va a tener paredes rectangulares. Solamente la diferencia es que estas van a estar recortadas en ciertas magnitudes, ¿no? Ahora, vamos a extender una línea. ¿Por qué? Porque debemos hallar las longitudes de cada pared. Acá solamente vamos a extender. Ahora vamos a medir. ¿Cómo sabemos cuánto va a medir cada pared? Aquí podemos observar, por ejemplo, que este pentágono se encuentra en verdadera magnitud. Es decir, que estas longitudes nos van a dar la longitud real que vamos a necesitar para hacer las paredes. Y al ser un pentágono regular, todas van a ser iguales, tanto de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y así con las demás. Entonces, solo necesitaríamos una sola medida. Ojo, no confundirse porque a veces hay problemas en los que le dan figuras que no son regulares, así que van a tener que medir uno por uno siempre. ¿Ya? Pero en este caso, todo es igual. Entonces, por ejemplo, este primer punto, esta primera recta, es 1, 1'. ¿Cuál será la siguiente? Aquí voy a ver mi recorrido, porque yo voy a ir así, de 1, 1' a 2, 2', luego a 3, 4, 5, y el último que voy a hacer, voy a tener que cerrar, o sea que voy a terminar en 1. Si yo comienzo en 1, 1', tengo que terminar en ¿qué? En 1, 1'. Entonces aquí ya voy a fijar esto. Y como son medidas iguales, ¿esto qué será? Esto es 2, 2'. Como son medidas iguales, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 1. Ahí debe tener que cerrar. Ahora voy a enumerar todo. También es bastante útil enumerar porque a veces hay confusiones y es mejor prevenir. 4, 5 y por último cerramos con 1, 1'. Voy a copiar el formato. Ya. Ahí tenemos las paredes de este prisma. En este caso solamente va a ser esto. ¿Por qué? Porque es un prisma completo. ¿Qué es lo único que faltaría? Las tapas, ¿verdad? Si es que lo hacemos en AutoCAD es sencillo. ¿Por qué? Porque sabemos que las tapas van a ser iguales a este pentágono, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Seleccionamos el pentágono, ponemos el comando alinear, seleccionamos dos puntos y los conectamos con sus respectivos puntos. Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este modelo, en este ejercicio, todos los lados son iguales, ¿verdad? Así que da igual de dónde lo tome. Puedo tomar estos dos puntos para alinearlo, puedo tomar estos dos puntos
o estos dos puntos es que yo quiero. Pero si es que tenemos una tapa que es irregular, vamos a tener que estar con cuidado de dónde lo vamos a colocar. Así que siempre es preferible ver de dónde sacamos la tapa. Por ejemplo, si acá yo veo que es de 2 a 3 en este lado, yo lo voy a enlazar en su mismo espacio, es decir, de 2 a 2 y de 3 a 3. Esto tiene que coincidir. Y ahí está, coincide. Entonces ya tendremos la tapa. Igual va a ser para la parte de abajo. En este caso voy a hacer el comando simetría para que dé algo exactamente igual, solamente que como si fuera un reflejo. Ahí está. Pero ¿qué pasaría si yo no tengo la facilidad de AutoCAD para usar ese comando? Aquí se utiliza algo llamado método de triangulación. Si yo tengo dos puntos conocidos y tengo la distancia de esos dos puntos a un tercer punto, el cual yo no conozco dónde se encuentra en el espacio, yo puedo hallar tras una intersección de distancias la ubicación de ese tercer punto. Es decir, yo voy a utilizar en este caso, si es que queremos hacer la tapa también en 2,3, voy a utilizar 2,3. Ahora, a ver, por ejemplo, yo quiero hallar el punto 4. ¿Ya? ¿Qué hago? Aquí yo estoy simulando un triángulo, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere el método de triangulación? Yo tengo la distancia de 2 a 4 y también tengo la distancia de 3 a 4, ¿verdad? Entonces, si observo acá, la intersección de ambas circunferencias, o sea, de ambas distancias, tanto de 2 a 4 y de 3 a 4 que me dan el punto 4, el cual yo acá en el desarrollo yo no conozco dónde está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Eso, la distancia de 2 a 4, tengo ahí con una circunferencia y la traslado, ¿verdad? ¿A dónde? Al mismo punto, que es 2. Y ahora, la distancia de 3 a 4, la traslado desde 3, aquí, ¿no? ¿Y dónde estará 4? En la intersección. Aquí está la intersección de las circunferencias. Entonces ahí va a estar 4. Igual, hacemos uno más. Para 5. ¿Cómo puedo hallar 5? Si ya conozco 2, ya sé dónde está 3, ya sé dónde está 4. Tengo más formas, ¿verdad? Puedo hacerlo, por ejemplo, con 4 y 3. Puedo hacerlo si quiero con 2 y 4, con 2 y 3. Claro, aquí yo puedo escoger. A ver, yo voy a escoger hacerlo con 2 y 3. Por ejemplo, bueno, perdón, con 3 y 4. ¿Ya? Veo la distancia de 3 a 5. La distancia de 3 a 5. Ahí. Y la distancia de 3 a 4. Perdón, de 4 a 5. De 4 hasta 5. Desde 4 hasta 5. Y la intersección que veo que está aquí. ¿Me va a dar qué cosa? El punto 5, ¿verdad? Ahí está el punto 5. Y así con los demás. Y para que vean que es lo mismo. Si yo ya no lo hago con 3 4, sino que lo hago, por ejemplo, con 2 3. Yo hallo la distancia de 2 a 5. De 2 a 5. Y de 3 a 5. Ahí está. ¿Y me tiene que dar qué cosa? Me tiene que dar el mismo punto. Ahí está. Igual, sigo. Solamente necesito conocer dos puntos y ya puedo hallar el resto. Ahora, voy a borrar solo esto. Imaginando que yo tengo, por ejemplo, un prisma como este de aquí, pero ahora ya está truncado. Y voy a hacerle este corte, por ejemplo. Todo esto de acá desaparece. Ya todo eso desaparece. Primero voy a copiarlo antes de hacer alguna alteración. Lo voy a copiar. Voy a poner por acá. Ahora sí. Ahí está. Ahora este va a ser el prisma. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que aquí se forma como una diagonal, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que proyectar todas las líneas visibles y todas las líneas ocultas. Deben estar tanto arriba como abajo. Como antes estaba completo, la parte superior se veía así, ¿no? Limpia. Pero ahora, ¿qué hay? Si es que yo veo acá en la parte superior, está limpio, limpio, limpio. Y acá hay una bajada.
esto va a estar marcado aquí arriba. ¿En qué forma? Va a ser visible. Si acá podemos ver, esto está visible, ¿verdad? La línea es visible. Entonces, la marcamos. Ahí está. Luego va a ser todo igual, ¿no? Porque esto va a la esquina, este lado también va a la esquina y así. Entonces, ¿cómo hacemos esto en el desarrollo? Fácil. Ya teniendo estas paredes, lo único que vamos a tener que hacer es proyectar. ¿Qué vamos a proyectar? Cada punto. Por ejemplo, sé que yo tengo 1 prima, ¿verdad? ¿A qué distancia va a estar ahora? ¿A qué altura? Aquí. Aquí está, ¿no? La altura de 1 prima. Es decir, que aquí ya no va a haber nada. ¿Ya? Ahí no habrá nada. Ahora, ¿esto dónde sube? Aquí veo el recorrido. Aquí arriba yo voy viendo el recorrido. Por ejemplo, si yo voy de 1 a 2, no hay ningún corte, no hay ningún corte, llega hasta 2. Llego hasta 2 sin ningún corte, ¿verdad? Pero ¿a qué altura está 2 ahora? Aquí. ¿A qué altura está? Está por acá. Entonces estos puntos se enlazan. Ahí. Ahora, estoy en 2, ¿no? Si 2 sigo, llego al corte. A este corte. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo voy a tener que sacar la distancia de aquí arriba, de 2 hasta ese corte, ¿no? ¿Y dónde va a estar? De 2, porque lo estoy sacando desde 2, y aquí, en esta línea, aquí en este lado, ¿verdad? En este lado se va a encontrar el corte. ¿A qué altura está? Está acá arriba, ¿no? Entonces esto va a ir hasta ahí arriba, hasta el techo, porque es este corte de aquí. Vuelvo todo esto que no se va a ver, y ya está. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy ahora? Estoy aquí en este corte. Este va a seguir, va a llegar hasta 3, o sea, este corte va a llegar hasta 3 sin ningún problema. Luego va a ir hasta 4, tampoco va a haber problema, va a seguir hasta 4. Y aquí, en el recorrido de 4 a 5, me encuentro esto, ¿no? Que hay otro cambio de plano, que es la otra bajada que se ve por la espalda. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Igual que con el de la parte de frente, la distancia de 4 a ese pequeño cortecito, que también es lo mismo de hacerlo de 5 a ese corte, ¿no? Depende de dónde ubicamos la circunferencia. En este caso lo ubicamos en 4, ahí está. ¿Y aquí qué va a pasar? Desde aquí va a bajar, ¿verdad? Como podemos verlo aquí. ¿Hasta dónde va a bajar? Hasta 5. ¿Y 5 en qué altura se encuentra? 5, ¿dónde está? Este 5, ¿verdad? 5 se encuentra aquí. Entonces eso se va a unir. Todo lo que está arriba se va. Se va, ¿verdad? ¿Y ahora dónde va a ir? Si estoy en 5, ¿dónde cierro? En 1. ¿Y 1 a qué altura estaba? A esta altura. Solo 1. Y todo lo que está arriba vuela. Todo esto vuela. Ahora, ¿qué cambio va a haber en las tapas? Tanto en la parte superior y en la parte inferior. En la parte inferior, si yo veo, no hay ninguna diferencia, ¿no? Va a ser el mismo pentágono. ¿Ya? La tapa de abajo va a ser el mismo pentágono. Ahí. Pero para la parte superior, ¿cómo va a ser? Lo único que se ha mantenido de forma horizontal es esto, ¿no? Ese pequeño pedazo. Eso de ahí. Entonces, eso es lo que vamos a mantener tal cual. Todo el resto tenemos que sacar. ¿Y cómo hallamos ahora la tapa que está aquí? Para esto vamos a necesitar hacer una vista auxiliar. Es decir, una vista para conocer las verdaderas magnitudes de este plano que se ha generado, ¿no? Este que va de bajada. Aquí, esto de aquí es lo que necesitamos ahora. ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer una paralela a esta línea. Lo voy a hacer por aquí por cuestiones de espacio. Ahí.
Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos las proyecciones? Deben ser perpendiculares, ¿no? Y tenemos que ubicarlas en cada punto. En cada punto de esta inclinación. Ahí. Ya. Ahí tenemos. ¿Y hasta dónde van a ir? Para hacer las medidas, los puntos donde se encuentran aquí, en esta vista, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar la medida de dónde, de donde sale la proyección, no, de la vista anterior a donde sale la proyección, es decir, que vamos a sacar de aquí, de la parte superior, ¿no? Por ejemplo, de este punto, cerca a 2, o sea, esta línea de aquí, ¿de dónde la sacamos? Aquí arriba, es esta línea, ¿verdad? Pero esta línea tiene dos puntos, ¿no? Tiene un punto acá al frente y un punto acá atrás. Entonces, eso lo vamos a sacar. Aquí, al frente. O sea que aquí comienza y ¿dónde termina? Termina ahí, ¿verdad? Ahí. A los dos de la línea tierra. Ahí. Aquí voy a tener dos puntos, que son este principio y este fin. Para el siguiente, ¿este de acá qué es? Estos dos, ¿verdad? Entonces, agarro dos. Y acá tengo un solo punto, ¿no? Porque acá atrás no hay nada. Traslado y ahí. Hasta ahí va a estar nomás. Un solo punto. El siguiente. Acá está que está con líneas ocultas, ¿no? Que es 5. Igual. Un círculo. Lo traslado. Y ahí voy a tener otro punto más. Y por último, ¿dónde termina? En 1, ¿no? Aquí. En 1 hago una circunferencia. Hasta la línea tierra. Luego traslado. Y tengo el último punto. Luego, ¿qué queda? Queda unir todos los puntos, ¿verdad? Uno cada punto. Y ahí está. Voy a borrar estas líneas. Y esto va a ser la tapa que está en esta diagonal. Es decir, que esta tapa va a tener que estar alineada a esta otra, ¿no? Que está en la parte superior. ¿Cómo lo hacemos? Comando alinear. Vamos a ubicar los puntos. También debemos tener siempre en claro cuáles son los puntos que se deben conectar. Porque acá, por ejemplo, si es que yo lo alineo, esto encaja, ¿verdad? Pero imaginemos que yo agarrar otros dos puntos que no son. Por ejemplo, este de aquí y este otro punto. A la hora de alinear no va a encajar. Hay que tener cuidado con eso. Hacemos aquí y eso conecta, ¿no? Ahí está. Entonces ya tendríamos la tapa superior y la tapa inferior y todo el contorno del prisma. Ahora vamos a tomar la misma forma del prisma, pero ahora vamos a hacer que tenga un túnel. ¿Ya? Vamos a tener un túnel. Vamos a hacer, por ejemplo, que tenga un túnel como este de aquí. Así. Digamos que eh, esto va ahí y se une. Y se une acá. Puede ser cualquier forma, porque el procedimiento va a ser el mismo. Entonces, tenemos ese túnel. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Todo lo que está en el túnel no se va a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque este túnel significa que hay algo que atravesó, lo dejó hueco. ¿Ya? Hay que ver siempre que las vistas estén bien. ¿Y qué va a pasar con la vista superior? Aquí también van a haber nuevas líneas ocultas, ¿verdad? Por ejemplo, esa de aquí.
¿Que esto va a ser visible? No, no va a ser visible. ¿Por qué? Porque aquí está el techo, ¿verdad? Y debajo está recién estas líneas nuevas. Entonces, estas líneas van a ser ocultas. Ahí está. Luego, ¿dónde más hay líneas? Aquí, ¿no? Aquí hay otro cambio de plano. Entonces, esto va a ser también oculto. Y por último, acá. ¿Cómo va a ser esto? Esto también va a ser oculto. Ya tenemos ahora las vistas con líneas ocultas. ¿Qué hacemos? Esto igual vamos a tener las paredes hechas ya. Entonces, ¿cómo hacemos para el túnel? El procedimiento, la lógica es la misma. Vamos a ver en qué puntos se conectan en cada cara. Por ejemplo, yo voy en el punto 1, de 1 a 2. También voy con mi recorrido. Debo tener siempre claro cuál es mi recorrido. Acá voy de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 otra vez a 1. Entonces, en mi recorrido de 1 a 2, ¿en qué me topo? Me topo acá, ¿no? Con esta línea, que es parte del túnel. ¿A qué distancia de 1 está? A esta distancia, ¿verdad? ¿Qué significa? Que a esta distancia de 1 voy a tener ese túnel. Voy a tener este comienzo del túnel. ¿A qué altura? Aquí me lo da, ¿no? Ahí va a comenzar. ¿Hasta dónde? Acá también me dice, porque esto está subiendo de manera vertical. Si está subiendo de manera vertical, acá también se va a ver de manera vertical. Aquí va a estar, ¿no? Aquí está el túnel. Ahí. Ahora, ¿de qué forma va? De forma vertical. También se va a ver de forma vertical aquí. Pero debemos saber de dónde a dónde. Vemos que lleva el recorrido normal de 2 a 2. ¿Ya? Vamos a hacer en este caso, vamos a llevar este recorrido. Ya tenemos esta pared. Vamos a llevar esto hasta aquí. Luego vamos a seguir. Vamos a bajar en esta diagonal y vamos a cerrar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Estoy acá, ¿no? Llego hasta 2. Por aquí, llego hasta 2. Ahora, ¿qué pasa? Llegué a 2. Esto sigue su recorrido, ¿no? ¿Hasta dónde? Veo que aquí está el camino hacia 3. Y en medio del camino está ese corte, ¿no? Que va ahora de subida. ¿A qué distancia? ¿Cuál es el punto de aquí? Es esta línea, ¿verdad? Entonces hasta ahí voy a medir. ¿En qué recorrido? De 2 a 3. Lo voy a ubicar entonces de 2 a 3. ¿Qué significa? Que esta línea hasta dónde va a ir? Hasta ahí, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa? Sube, ¿no? ¿Hasta qué altura? La altura me va a dar esta vista. Ahí. Ahora, ¿qué pasa? Baja como una diagonal. ¿Hasta dónde baja? Vamos a ver. También aquí, ¿no? Es esta línea de aquí. ¿En qué distancia está? De 2 a esta línea, ¿verdad? De 2 a esta línea. Acá dirán, ¿por qué estamos regresando? Porque esto tiene que cerrar. Si aquí vemos, esto va hacia una dirección, sube y luego regresa. Pero dirán, ¿y qué falta? ¿Y en las otras? También hay. Como sabemos, cuando esto cierre, imaginemos que este prisma está cerrando, tal cual se ve así. Aquí vamos a tener que el túnel se encuentra aquí, entre estas dos líneas, se encuentra aquí en la parte del frente, ¿no? Pero en la parte de atrás también está. ¿Y en qué caras están en la parte de atrás? Entre 1, 5 y 4. Es decir, que va a haber otro túnel aquí, ¿no? Entre 1, 5 y 4, que va a ser la parte de atrás. Ahora vamos a ver eso. Entonces, seguimos aquí, ¿no? La diagonal. ¿Hasta dónde va? Hasta de 2 a esta línea. ¿A qué altura? La altura me va a dar siempre esta vista. Hasta aquí. Unimos los puntos y seguimos. Y ahora si observamos esto va a ir en línea recta. ¿Hasta dónde? Hasta cerrar. ¿Y dónde cierra? Ahí.
¿verdad? Todo lo del medio no va. Ahora, aquí, ¿qué podemos observar por la parte de atrás? Aquí la figura va a cerrar de esta manera, ¿no? Aquí vamos a tener el túnel, el comienzo del túnel, que es esta pared. Ya, esta pared. Y va a ir por aquí, ¿verdad? Va a ir hasta 5. También en la pared de 5 4, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Igual que con la parte delantera. Vamos a ver la distancia de 1 a ese primer punto. Antes era por aquí, por la parte de abajo. Ahora va a ser por aquí arriba. Y lo ponemos ahí. De 1 a 5. Ya sabemos la distancia. ¿Y qué me va a dar la altura? Aquí, esta proyección, ¿verdad? De esta pared. Ya vamos a tener tanto distancia desde abajo y su altura. Ahí. Ahora, ¿qué va a seguir? Estamos por abajo. Esto va a seguir este recorrido, ¿verdad? Aquí tenemos de 1 a 5. Va normal, choca con 5, ¿verdad? Y sigue en el camino hacia 4. Y se encuentra con esta pared. Entonces, ¿qué hacemos? Esto va a llevar su recorrido desde aquí hasta 5. Y después va a chocar acá, ¿no? Que es esta línea, esta es la pared. Vamos a ver su distancia. De 5 a hacia 4, ¿verdad? Hasta aquí. Acá lo que habíamos dicho. Estamos por abajo. Choca con 5, sigue su recorrido hasta esta distancia. Ahora, ¿hasta dónde sube? Porque esto sube de forma directa, no de forma vertical. Que me va a dar la altura a este punto. Y marco. Ahora va a estar en sentido opuesto, ¿no? Va a ir de regreso. Esto va a estar a esta altura, ¿no? ¿Y qué me va a dar la distancia? Aquí arriba. ¿Por qué? Porque estoy aquí, ¿no? He ido de aquí, he recorrido por 5, me he ido hasta este lado que está cerca de 4 y ahora, ¿qué pasa? Baja hasta dónde? Hasta este otro corte, ¿no? ¿A qué distancia está ese pequeño corte? A esta distancia. Desde 5, estoy agarrando desde 5. Ahí, ¿no? Se va a encontrar donde, a esta altura. Y cuando enlace, que vamos a tener eso de ahí. Por último, ¿hasta dónde va? Hasta que cierre. Vamos a cerrar. Borramos el interior. ¿Qué tenemos? Tenemos ya las paredes. Ahora, ¿qué nos va a faltar? Nos van a faltar las tapas, ¿verdad? La tapa de la parte inferior va a ser la misma, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la tapa de la parte superior? También porque es un túnel, no está quitando ni la parte de arriba ni la parte de abajo como cuando era truncada. Entonces, ¿qué nos faltaría? Esto va a quedar hueco. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos también saber cuál es el desarrollo de este túnel. Es decir, necesitamos las paredes que forman este túnel. ¿Cómo hacemos eso? No es tan difícil como parece. Por ejemplo, empezamos con una pared cualquiera. Por ejemplo, esta base, ¿ya? Vamos a empezar esta base. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una superficie que vaya por aquí, que cierre este lado, que siga su recorrido, que siga acá y que al último cierre, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Primero vamos a ver dónde está esta base. Esto la vamos a poder observar en la parte superior. ¿Por qué? Porque está en forma horizontal. Va a tener verdaderas magnitudes. ¿Dónde está eso? Aquí, ¿no? Entre esta línea y esta línea. Entonces esto lo vamos a copiar a un costado. Y borro todo lo que está fuera de esa línea. Ahí está. Tenemos nuestra primera tapa. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Estamos aquí, ¿no? Acá vemos que sube. Sí, que sube de manera vertical. ¿Ya? Todas las medidas en cuanto a la profundidad van a ser la misma, ¿no? Van a ser constantes a la hora que sube. ¿Cómo se va a ver esto? Se va a ver como un rectángulo. ¿Y cómo hacemos un rectángulo? Aquí. ¿Y cuál va a ser su distancia? Fácil. Es la distancia de este punto a este punto. Acá de qué forma lo vamos a ver de forma horizontal. Ahí, ¿no?
igual va a ser para arriba. Así vamos a observar la tapa. Cerramos. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora ya estamos aquí arriba, ¿verdad? Vamos a tener esta bajada, esta diagonal. No vamos a tener entonces la verdadera magnitud, ni tanto ni en la parte superior ni en la parte inferior. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer una vista auxiliar. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Igual que con el anterior, vamos a trazar una línea, pero esta debe ser paralela. La otra. Lo voy a hacer acá arriba, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y de qué forma debe ser esta proyección? Debe ser perpendicular, ¿no? Ahí está. Esa forma perpendicular. Ya. ¿De dónde voy a sacar estas medidas? ¿De dónde sale la proyección? No, de la vista anterior, es decir, de aquí, la vista frontal. ¿Cuáles son estas líneas que me van a dar la magnitud de este pedazo de superficie? Aquí está, ¿no? Son estas. Esa es la bajada. Entonces, vamos a sacar las medidas aquí, de este punto, que es este de aquí. Pero esta es la parte del frente, ¿no? O sea que eso me va a dar solamente el inicio. ¿Y qué me va a dar el final? El final, la otra parte. Y lo vamos a ubicar en el mismo punto ahí. Hasta ahí va a estar, ¿no? 2 puntos. Y para la otra línea, igual, ¿no? Este me va a dar el comienzo. ¿Y qué me va a dar el final? Este otro punto. Ahí. Selecciono. Pego. Este me da el comienzo, este me da el final. ¿Qué faltaría? Nada. Unir. Y si yo lo uno, esto me va a dar la verdadera magnitud. Ahí está. Esto ahora sí ya lo puedo alinear aquí. Ahora, ¿cómo lo alineo? Debemos tener en cuenta ciertas características que se ven en la figura para saber la orientación de las tapas, ¿ya? Porque si no, se nos va a hacer más complicado. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, sabemos que esta figura que nos salió tiene una parte puntiaguda en un costado, ¿verdad? Si vemos en las vistas, ¿en qué parte estáis? Está en la parte del frente, ¿verdad? Porque atrás es menos pronunciado. Entonces, vamos a saber que la tapa que sigue esta punta va a tener que quedar para qué lado, para la parte de aquí adelante, ¿verdad? Porque así hemos empezado a hacer el desarrollo. Entonces, esto lo vamos a alinear, ¿ya? Porque ¿qué pasaría si lo alineo mal? Fácil diría, ah, ya, esto lo alineo aquí y este acá, ¿verdad? Pero si vemos la tapa, la parte de la tapa más pronunciada es la que está arriba. Y esto está mal. ¿Qué debemos hacer? Simetría. Con simetría lo corregimos. Y ahí está. ¿Qué me quedaría? Alinear esto. ¿El usar el comando simetría va a cambiar en algo a las medidas o va a alterar el diseño o algo? No. Es como si yo tuviera una hoja de papel cualquiera, ¿ya? Y yo lo único que hago es cambiarle de lado. Si estoy en la cara, voy a ver la parte posterior. Es lo mismo, ¿verdad? Solo que ahora debemos ajustarla en el sentido que nos sea útil. En este caso, en el mismo sentido de que ya estamos haciendo las demás caras. Entonces, ya teniendo esto, ¿qué nos queda esta tapa, ¿verdad? Está de aquí. Está horizontal, entonces la parte superior nos va a poder brindar lo que necesitamos. Es decir, ¿dónde se encuentra esto? Se encuentra entre estas dos líneas, ¿verdad? Entonces vamos a sacar esto a un costado. ¿Qué hago? Vuelo todo lo que está fuera de esas líneas que necesito. Y lo coloco, ¿verdad? ¿En qué forma? ¿En qué parte me quedé? Me quedé aquí, ¿verdad? ¿Cuál es esta parte? Es esta de aquí. Aquí me quedé, ¿verdad?
Desde acá va a empezar entonces. Esto lo voy a tener que también, igual teniendo en cuenta siempre lo que les dije, la orientación correcta para todo. Lo alineo. Y ahí está, ¿no? Encaja. Y dirán, ¿por qué? ¿Por qué lo tuve que cambiar otra vez con simetría? Nuevamente, ¿cuál es la parte que está más pronunciada aquí en el dibujo? La parte de acá del frente, ¿verdad? Esta parte del frente que es como una punta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a estar en el frente? Aquí, esta parte. Es lo mismo, la misma lógica. Saber qué va al frente y saber qué va atrás para, si es necesario, cambiar solamente con alguna simetría o con lo que se puede hacer y ubicarlo en su lugar. Ahora, ¿qué falta? Esta superficie que es una pared vertical. ¿Cómo hacemos las paredes verticales? Van a ser como unos rectángulos, ¿no? ¿De qué medidas? Sacamos las medidas así. Y acá arriba igual. Cerramos. Y ya está. Ya tendríamos todo, ¿no? Porque tenemos la parte de abajo. Ya tenemos la pared. Tenemos la parte que va en diagonal. Tenemos la tapa de arriba. Y tenemos la última pared. Aquí. En fin, esta sería la clase de hoy. Espero que les haya servido. Y recuerden practicar porque eso es uno de los temas que son algo enredadizos, al menos al principio. Sobre todo en el tema de aquí, del desarrollo del túnel. Que en lo personal fue algo en lo que tuve ciertos fallos cuando lo hacía al principio. Y siempre recordar cosas como las que les expliqué. Tener en cuenta las vistas y ciertas características como cuál parte está más pronunciada. Y eso para saber en qué sentido ubicar cada parte del túnel, ¿no? Y de todo en sí, de cualquier tipo, así sea un prisma con truncado, también eso es de bastante ayuda, ¿ya? Y bueno, con esto me despido, hasta la próxima.